Bien, otra vez con el programa Memorias que Perduran, y en esta ocasión para dialogar con don Gervasio Agustín Cacho Mendieta, un personaje de la radio, de la televisión, pero también del teatro y del cine. Don Gervasio, es un gusto poder conversar con usted en el programa Memorias que Perduran. Ante todo, gracias por la invitación a este programa Memorias que Perduran, y bueno, estoy a disposición de ustedes. Bueno, quisiera saber cuándo es que empieza su actividad en la radio inicialmente. Creo yo haber empezado desde muy niño en la radio, porque da la casualidad de que yo vivía justamente en Potosí, al lado de la radio Potosí, donde frecuentemente les hacía renegar a mi abuelita y a mi mami metiéndome en la radio, porque me gustaba ver todos los tejemenecs que se cernían allá, y me gustaba participar además de los programas de auditorium que en aquel entonces se daban, y yo creo que ese ha sido mi primera pisada, digamos, a la radio, y consecutivamente ya al llegar a la ciudad de La Paz, entonces ya me he inmiscuido en programas radiales justo a raíz de un concurso radial que se llamaba el concurso de aficionados, intérpretes de radio e intérpretes imitadores de personajes del cine, etcétera, porque aún todavía no había la televisión, ¿no? ¿Recuerda alguno de los programas que usted ha podido conducir en esa época de su juventud? El programa que conducía en Radio Excelsior se llamaba Hola Chiquitines. Previamente a eso, en Radio Continental, hice por la sonrisa bajo la sonrisa de un niño, cuando hacía cuentos infantiles, haciendo diferentes voces, y ese ha sido el cariz para que yo ingrese a ese concurso de Radio El Cóndor, cuyo conductor era uno de los hermanos Silva, Armando Silva. Armando y Jaime Silva era un dúo cómico musical, y Armando estaba a cargo de ese programa en radio, en La Paz, en Radio El Cóndor, bajo la dirección de Saúl Abdernur, no sé si ustedes se acuerdan de él. Entonces, como era mi imitador de voces, y había un muchacho que en mi barrio nos reunía a todos los chicos a contarnos chistes de diferente tipo, y yo esos mismos chistes los contaba, pero personificando digamos, a los personajes de la historia del chiste, ¿no? Y eso me permitió ir a ese concurso a presión de mis amigos, y gano el primer premio como imitador de voces, y a los 15 días ya estaba contratado para hacer la revista Dislocada, y gracias a esa revista es que Jorge Cervantes Monroy, que era director de radioteatro, me convoca a Radio Agustín Azpiazu para hacer el Teatro del Aire. Y ese ha sido ya a nivel casi ya profesional, digamos, el ingreso a la radio, luego de haber conducido programas infantiles en Radio Illimani, Radio Excelsior, decían la voz, ¿cómo se llama? La voz de los Fabriles, Radio Continental, ¿no? Donde más o menos me he fogueado, y al margen de la Radio Excelsior estaba también en Radio El Cóndor una temporada, haciendo los mismos cuentos infantiles, me munía de literatura infantil para poder hacer y contar como contaban, imitando a un viejito y al mismo tiempo a los personajes del cuento, ¿no? Ese ha sido mi inicio, digamos, mis primeras luces en radio, y la actuación la he empezado en radio prácticamente ya cuando Cervantes me convocó para hacer el Teatro del Aire. Hablar de don Cacho Mendieta inevitablemente tiene su relación con el programa Confidencias. Así es. Programa de Radio Panamericana que habitualmente se escucha los sábados y los domingos. Quisiera que se refiera, por favor, a Confidencias. Así es. Este programa nace
conmigo, bueno, no nace conmigo, sino nace con René Rosquellas, Jaime Vázquez y Walter Vázquez, como un programa de comentario de la noticia de la semana, digamos, disertado en broma, pero no todavía aún dialogado. Posteriormente se incluye doña Cristina Corrales, que es la voz femenina del programa, y empezaron a hacer más o menos ya por el estilo de Trapitos al Sol, o si no, Olla de Grillos, que conducía Cocomanto. Y Trapitos al Sol, obviamente el director era Raúl Salmón. Yo todavía seguía en Trapitos al Sol, también haciendo humor político, con la imitación de los que estaban en la palestra política. Y posteriormente, a un receso de Trapitos al Sol, fui convocado a Radio Panamericana y con cierto escepticismo me recibe René Rosquellas, un excelente escritor y libretista del programa, y nos convoca a Rulo Vale y a mí para integrarnos al libretaje de este programa. Y así hasta el año pasado es que yo he seguido escribiendo también el 50% de Confidencias y el 50% lo hacía René Rosquellas luego de la desaparición de Rulo Vale, porque hacíamos entre tres. Después, posteriormente, Rulo Vale, por razones de salud, se fue, entonces eran René Rosquellas y yo quienes nos encargamos del libretaje, y posteriormente, ya últimamente, lo hace solo René Rosquellas. Ya es por afinidad de tipo económica, digamos, ¿no? Pero bueno, ya son casi 29 años que estamos en vigencia en Radio Panamericana con este programa, porque hasta la actualidad, por ejemplo, culmina con la plena audiencia de todo el país. Actualmente, mire, desde hace 29 años. Entonces, como bueno, durante todo ese lapso, los cambios de gobierno han sido varios, y a mí me ha permitido usar la garganta con esos varios personajes que han pasado por la palestra política. Y bueno, semana tras semana, nosotros mismos nos divertimos con la noticia de los que están arriba, porque ahora ya más o menos ellos también nos están ayudando a hacer los libretos, porque solo transcribimos algunas cosas, ¿no? Lo que ellos dicen ya lo transcribimos nada más, poniéndole un poquito de sal y pimienta y listo. Y sale la cosa, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el personaje que interpreta con mayor agrado? Mire, todos los personajes, tanto de teatro como de radio, que me han tocado interpretar, inclusive en el humor político, todos me han gustado, porque a todos los he interpretado con mucho amor, con mucho cariño. Y entonces no puedo tener una exclusividad por alguno, digamos, que me haya dado amplia satisfacción. Los personajes clásicos, excepto el actual presidente de la República, don Evo Morales, que por razones culturales ya me ha sido difícil imitarlo, pese a que si lo escucharía mucho con atención y aprender todos sus modismos y su forma de la expresión oral que él tiene, podría llegar a imitarlo a la perfección, pero me es un tanto difícil por la cuestión del tiplaje de voz que él tiene, especialmente cuando es discursivo. Y eso es lo que me impide hacerlo. Pero sin embargo es Luis Sempertegui quien lo imita muy bien con esas inflexiones al presidente. Pero sin embargo los otros presidentes, desde García Mesa, desde el general Banzer, Jaime Paz Zamora, Goni Sánchez de Lozada, y todos los de entorno, inclusive de esos grandes personajes de la política nuestra, tenía la satisfacción de interpretarlos con mucho cariño, ¿no? Si tuviera que hablar Jaime Paz Zamora, ¿cómo lo haría? Lo haría de esta manera, porque la virtud que uno tiene, ¿verdad?, es en que uno cambia de modalidad al decir las cosas, al referirse a esas cosas de la política, del cual ahora me encuentro yo ya no inmerso, sino sumergido, ¿no?, en mis propios asuntos. No es que me haya ahogado en la política, sino casi me ahogan, ¿verdad?
No, entonces esa es la situación. Es cambiar la cuestión de la voz. Y en este caso, por ejemplo, nosotros, yo al menos ahora que están en invierno en Bolivia, estoy yo disfrutando de mis millones en Miami y tengo ya mis empresas, tanto auríferas como tengo empresas petroleras, que yo misma las he nacionalizado en el propio Estados Unidos. Entonces ahora de eso modestamente vivo feliz. Gonzalo Sánchez lo sabe. De antes, por ejemplo, desde más allá, yo observo lo que está pasando en mi país. Y si yo hubiera seguido, pues le hubiera dado palo a todos, ¿no? Para que se encaminen. Les hubiera dicho, formen, arr, paso redoblado, arr. Así, ¿Y Luis García Mesa? Luis García Mesa hablaba en este sentido, se refería a la ciudadanía de que estamos en una época de cambio y es por eso que ahora a todos les recomiendo comer mote, porque a eso hemos alcanzado con la economía del país. Así más o menos, así se dirigía, ¿no? Interesante. Los políticos de antaño. ¿Cómo es que logran hacer humor político en la radio? Bueno, es un trabajo que no es nada fácil, eso sí. Aparentemente parecería de que, como les decía anteriormente y lo decían, son de broma, de transcribir lo que los políticos dicen. No es tan así, es una elaboración de laboratorio, ¿no? Prácticamente tenemos nosotros, al mismo tiempo que es un trabajo de investigación, ¿no? Debemos investigar nosotros la noticia, debemos elaborar en base a la noticia para no dañar ¿cómo se puede decir? Para no dañar la personalidad o a la persona misma, digamos, en su amor propio, una cosa de esas. Evitarnos de ir en contra digamos, o a favor del sarcasmo, que es muy diferente a la caricatura, en este caso oral, ¿no?, de los políticos, sin dañar la personalidad de ellos mismos, sino hacerlo con mucha altura, y eso requiere de mucho trabajo, mucho talento al mismo tiempo, para entrar en ese tren, en ese marco de la caricatura jocosa de lo que es el personaje político, ¿no? Sin duda, el usar el humor, el sarcasmo, la ironía, a veces puede herir a las personas, puede herir sus sentimientos. ¿Ha ocurrido alguna vez que algún presidente haya reaccionado? Al contrario, los que reaccionan son los de su entorno o los serviles, ¿no? En que muchas veces a mí me han dicho, señor Mendieta, absténgase de referirse al general Vance, por favor, le rogamos, no diga usted nada de él, ¿no? O absténgase de hacer comentarios acerca de García Mesa, o absténgase de hacer comentarios del presidente actual, etcétera, el que estaba en la palestra. Pero son su entorno, ustedes saben lo que es esto, ¿no? Los tirasacos que les decimos así comúnmente, esos. Pero más allá no, porque inclusive han habido políticos que me dicen, señor Mendieta, cuando sea, dígame soy ladrón, pero hablen de mí. ¿Por qué? Porque se mantienen en la palestra. O sea, ¿no? Entonces de eso se trata. Y de que los tengan en vigencia. Entonces, aquel mal político siempre, ahí sí que no nos referimos para nada de aquel mal político, ¿no? Por más que nos ruegue. Así es. Bueno, ¿y la producción qué tiempo les lleva? Es decir, para un programa de la semana. Desde terminado el programa del viernes donde grabamos, inclusive lo que va a ocurrir el sábado, ya sabemos lo que va a ocurrir, entonces ponemos también ese día, ¿no?, para emitir en la tarde el programa y reprisar el domingo en la mañana. El lunes ya volvemos con la noticia de mediodía, hasta el mediodía, desde captarlo de la mañana del día lunes. Algunas veces, algunas noticias son repetitivas, tanto en televisión, entonces nos toca investigar informativos de la televisión, de los diferentes canales, porque cada uno tiene su parecer acerca de la noticia o del acontecer político del país. Ya sea en mediodía, a mediodía es cuando recogemos la información, incluyendo periódicos.
titulares de la mañana de los periódicos, de todos los periódicos del país, porque cada cual, tanto aquí, los Tiempos, El Comercio de Oruro, la Patria, de Santa Cruz, El Deber, etc. Bueno, en fin, todos los periódicos que ha visto y a ver del país, incluyendo el Extra y de todos los hábitos, todos los periódicos en sí. Entonces es una revisión general y inclusive nosotros tenemos que elaborar criterios de muchos periodistas, unos en pro, otros en contra, ¿no? Entonces evaluamos todo lo necesario, lo que se refiere a la noticia importante o a la noticia del día. Entonces, diario nosotros tenemos que abocarnos a la revisión de esos periódicos, la revisión de la televisión, por ejemplo. En algunos momentos agarramos inmediatamente una grabadorita portátil con alguna declaración en televisión de algún canal, ¿no? Entonces, todo eso aglomeramos y vamos escogiendo y ciñendo lo que se va a decir en el fin de semana, ¿no? Uh-huh. Y el programa es libreteado. Es obviamente elaborado bajo al libreto, nada es improvisado. Porque precisamente por eso es que gusta a la gente, ¿no? Porque es un trabajo exhaustivo, ¿no? Como les digo, es un trabajo de laboratorio. Bueno, ahora pasemos a hablar de su actividad en la televisión. Mi actividad en la televisión empieza en el Canal 7 cuando todavía era en blanco y negro, haciendo personajes de imitación también. En aquel entonces Carlos Palenque tenía un programa que se llamaba, no se me viene a la memoria en este momento, pero él tenía un programa de fin de semana también así alegre. Corazones de Oro, creo que manejaba un eslogan. No, eso más que todo era en radio también y a la vez en televisión, ¿no? Pero en el Canal 7 tenía un programa de divertimento los días sábados. Y ahí me convocó para imitarlo a él precisamente, entonces tampoco lo podía imitar muy bien, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, de alguna manera sacaba el tradicional compadres y comadres, ¿no? Más o menos hablando no, como él lo hacía, ¿no? Hablaba en folclore, ¿no? Así, entonces, algo por ahí, por el estilo. Y a él le gustaba que yo lo imite, entonces yo le presentaba muchas veces el programa como si él fuera. Y creían muchos que yo hacía fonomímica con la voz de Carlos Palenque, no era tan así, sino que yo lo lanzaba al aire. Eso, y después con la revista de David Santalla, Santallazos, que producimos en el Canal 7, ya cuando se puso la televisión a color, ¿no? Mucho antes todavía, inclusive hacíamos sketches cómicos con Hugo Eduardo Pol y David Santalla también, pero ajeno a un programa fijo, digamos, de televisión en el Canal 7. En sus primeras apariciones de este canal, ¿no? Como el Canal Nacional, que era el único, ¿no? Después habían redes, digamos, de circuito cerrado, ¿no? En una de esas redes hicimos una especie de una historia de una cinta policíaca, ¿no? Y grabamos esta cinta en la casa de don Mario Mercado, ¿no? En una cámara Akai, me acuerdo, de 5 milímetros de cinta. El primer video de una historia policíaca y los efectos sonoros eran en base a mi garganta porque no teníamos efectos sonoros grabados. Entonces los tiroteos, los chillidos de puerta me emanaban de mi garganta y se hizo ese film sin edición alguna, o sea, de principio a fin, como si fuera como si fuera en teatro, pero moviendo las cámaras por todo lado, pero sin perder el hilo y hacer que ese film no requiera edición, digamos, ¿no? Que sea todo de un jalón tal cual. Y con este film se tenía que exhibir inaugurando el Canal 7 en la televisión. Y por intermedio de Proinca se iba a irradiar este film, que era una bonita historia sobre un sobrino que lo liquida a su tío por heredar su fortuna, pero sistemáticamente adiestrando un ave, un lorito, que se entra por una claraboya llevando en su pico una pastilla de cianuro que le vacía
en su vaso para que la policía no se dé cuenta de ello. Pero en las indagaciones, cuando llega la policía a la casa, etc., descubren por la pluma del lorito en la claraboya que el lorito fue quien transpuso eso, la eliminación del tío, y lo descubren que ese lorito siempre lo adiestraba el sobrino. De esa manera hay un tiroteo con sus secuaces, etc. Hay una historia muy interesante en la que yo aparezco como el mayordomo, como el culpable de la película, porque además, al mismo tiempo el maquillaje me ayudaba para dar esa incertidumbre del primer video a nivel nacional hecho por actores profesionales, pero empíricamente técnico en materia de audiovisual, ¿no? ¿Qué diferencias encuentra entre la radio de antes, de hace 30, 40 años atrás, a la radio de ahora? La radio de antes llevaba divertimento, llevaba alegría, llevaba entretenimiento, información de primera mano, información elaborada, muy bien elaborada. En la radio se escuchaban radionovelas, no tanto importadas como nacionales. A mí me ha tocado mucho participar en radioteatros junto con Jorge Cervantes Monroy, Cristina Velasco, después en Radio Amauta con Rosario del Granado, en Radio Armonía, que duró muy poco, con Anita Cruzat y Juan Farías, haciendo radioteatro de suspenso. Después en Radio El Cóndor, juntamente con la actual locutora Mecha Díaz, que está en Radio Cristal actualmente, vigente en esta oportunidad, una gran locutora, y con artistas de renombre, como Gladys Vargas, que se encuentra en España, como Elvira Llosa, que entonces era directora del Radioteatro de Nueva América, Alicia Boiso, que también era directora, también ha sido una vez que Rosario del Granado dejó Radio Amauta, ella se hizo cargo como directora de Radio Amauta. Alicia Boiso, que era gran actriz y intérprete y radionovelista, y libreteaba también radionovelas. Con Rosario del Granado hacíamos La Canción de la Vida en Radio Amauta, en La Paz. En Radio El Cóndor, conjuntamente a Raúl Sandrini, que era primo hermano de Luis Sandrini, el cómico argentino. Mecha Díaz, Carlos Cervantes, estaba también Yolanda Casanova, una gran actriz radioteatral. Después Mary Rada, Humberto Rada de la Peña, Tito Landa, ¿no? De los actores que han sido de teatro, también hacían radioteatro, ¿no? Yo he trabajado mucho con ellos, ¿no? ¿Recuerda con especial cariño alguna anécdota de su trabajo? Bueno, he tenido radial, televisivo. La primera vez que yo hacía radioteatro, para mí, enfrentarme a un micrófono donde solamente había el director, los intérpretes, como unas 3 o 4 personas, mi persona en radioteatro, y el micrófono era el público, y era para mí un dragón que me iba a tragar. Y entonces era cuando yo transpiraba, pero como si tenía que enfrentarme con una pequeña daga a liquidar a ese dragón enorme, y no sabía cómo hacerlo, y temblaba, trastrabillaba, pero no al hablar, sino en el momento de enfrentarme, antes de todo. Y tenía que, momentáneamente, el director me decía: a ver un ratito, por favor, aquí tranquilízate, respira profundo y grita, si es posible, como se dice en el léxico de artes marciales, pegarle un kiai. El kiai es el grito para sacar, aflorar todo lo que uno tiene dentro, ¿no? Entonces, de eso se trataba. Entonces, recién entraba un poco más tranquilo a hacer el radioteatro, pero le tenía un miedo al micrófono como si fuera el monstruo más grande. Es que, además que lo hacíamos en vivo, no era la cuestión de grabar.
Ahora obviamente vamos, nos equivocamos a diestra y siniestra, y ahora con la computadora mejor todavía, porque el que está manejando la computadora atrás del micrófono dice siga nomás, y él va a editar y edita limpio. Pero en la radio nosotros teníamos que salir al aire en vivo y en directo y para todo el mundo. Si nos equivocábamos para millones de gente que nos estaban escuchando, y todo ese millón de gente decía, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuál es la satisfacción de esta trayectoria tan interesante que nos ha contado en su trabajo radial, televisivo, actoral? Yo pienso de que cualquier profesión que sea, si uno lo toma con amor, porque le gusta a uno y porque se debe al público y porque el público se merece todo el respeto posible, y sobre todo cuando uno le agarra una pasión por algo, lo hace con mucho amor. Entonces yo creo que eso siempre va a salir a flote, ¿no? Y si estoy donde me encuentro dentro de la palestra artística, digamos, en un sitial todavía inmerecido, digamos, porque esta trayectoria es de nunca acabar y uno siempre va aprendiendo muchas más cosas. No es el hecho de decir, bueno, yo ya soy actor, soy el capo de la película y cualquier cosa la hago, no es tan así. Entonces es con continua evolución, es como la medicina, que va apareciendo nuevos medicamentos, nuevas estructuras, nuevos sistemas de saneamiento, o lo mismo que el ingeniero, etcétera. Van apareciendo mucho más cosas donde van facilitando los trabajos y es continuo estudio. Entonces eso es lo que hacemos y eso es lo satisfactorio de seguir en training para poder desarrollarse en ese sentido, ¿no? Bien, don Cacho Mendieta, le agradezco por esta entrevista. Gracias, quisiera pues. que pueda dirigirse a la audiencia de Canal 11 Televisión Universitaria. ¿Qué puedo decirles a los amigos estudiantes? Que la carrera que ustedes han elegido, entonces háganlo con amor, con mucho amor, denle todo de sí, porque ustedes han escogido una carrera. Y esa carrera si la han elegido es porque les gusta, porque les apasiona. Y si les apasiona, yo lo único que puedo decirles es que háganlo con amor y van a ustedes a percibir el triunfo futuro. Gracias al Canal 11 y al Canal Universitario, a los amigos televidentes y al licenciado Constantino Rojas, quien ha tenido la gentileza de entrevistarme en esta oportunidad.